Bienvenidos una vez más, valientes almas, a Más Terror MX. Soy el narrador de la oscuridad. Y hoy tenemos una historia que les helará la sangre. Una advertencia de los sucesos perturbadores que acechan en la oscuridad de los caminos menos transitados. Prepárense para adentrarse en un mundo donde lo sobrenatural y lo macabro se entrecruza, donde las reglas de la realidad se distorsionan y lo inexplicable cobra vida. Esta narración les llevará a un paraje aislado, una carretera rural oculta entre sombríos bosques, donde un solitario peaje esconde secretos ancestrales que podrían desatar el pánico. ¿Están listos para escuchar los relatos de aquel que vigila la cabina? Él, que ha sido testigo de lo insólito y lo aterrador. Presten atención, porque lo que van a oír podría cambiar para siempre su concepción de lo que se oculta en las tinieblas. Inhalen profundo y prepárense, porque esta historia les hará cuestionarse si realmente quieren saber la verdad. O tal vez, ¿tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. Estoy seguro que lo primero que piensas cuando oyes caseta de peaje es la gran molestia que supone interrumpir tu viaje para que te cobren unos cuantos pesos solo por pasar. La imagen mental que la mayoría de ustedes pueden evocar es la de una autopista atascada con colas de coches apilados, esperando para pagar y seguir adelante. Me imagino que la gente que trabaja en esas cabinas lo encuentra aún más aburrido que tú. En la que trabajo no podría estar más lejos del estereotipo. La cabina de peaje que gestiono está situada en una pequeña carretera comarcal que se curva unas cuantas veces a lo largo de su recorrido por los bosques que la rodean, lejos de cualquier autopista bulliciosa. La caseta en sí es más bien una pequeña choza de madera, con la pintura desconchada y un viejo cartel que dice 25 centavos. Una cantidad que no creo que haya cambiado desde algún momento de los años 50. Supongo que fue entonces cuando decidieron dejar de fingir que era un peaje normal. Su único accesorio es el brazo de la barrera que puedo subir o bajar. El interior es sencillo, con una sola silla y una luz en el techo. La única luz aparte de la luna en kilómetros a la redonda. Solo tiene un operador cada noche. La mayoría de las noches soy yo. A primera vista, no tiene sentido que nuestro gobierno local pague a alguien para que se siente en medio de la nada a gestionar una caseta que no da dinero. Y créeme, pagan muy bien. Pero si pasaras una sola noche ahí, entenderías por qué. No hay una afluencia repentina de 1000 coches esperando para pagar el peaje a las 3 de la madrugada. Lo que protegemos manteniendo esta cabina en funcionamiento vale mucho más de lo que podría compensar cualquier coste monetario. En mi ciudad, el trabajo de operador de la cabina solitaria es muy respetado y rara vez se habla de él. De hecho, es una especie de norma tácita que mantengas en privado cualquier conversación sobre la caseta, la carretera o cualquier otra cosa relacionada. Todo el mundo aquí sabe que hay algo raro en este lugar. Casi todo el mundo ha visto algo que no puede explicar o algo que desearía no haber visto. Muchos pueblos rurales tienen sus propias leyendas urbanas. La mayoría de las veces, sus habitantes lo aceptan. Sospecho que porque todos saben que es un mito, salvo unos pocos locos. Nuestro pueblo es lo contrario. Guardamos silencio sobre las cosas que hemos visto. Lo más que podemos hacer aquí es alejar a la gente de la carretera y esperar que nada se desvíe de ella. Lo último que queríamos era que el resto del mundo se enterara, y sospecho que no somos los únicos. Verás, a nuestra ciudad le va mucho mejor que a la mayoría de nuestra zona. Nuestra infraestructura nunca parece desmoronarse ni degradarse. Nuestras escuelas públicas están bien financiadas y nadie se queda nunca tirado buscando trabajo. La razón por la que es digno de mención es que nuestro pueblo no está precisamente en la región más próspera de América.
Este dinero viene de algún sitio y no es de nuestros pequeños impuestos sobre la propiedad. Tengo la sospecha de que los federales o alguien más está inyectando dinero en nuestra ciudad y que también vigilan la situación de nuestro pequeño peaje. Sé que todo esto suena ridículo ahora, pero cuando te hagas una idea más clara de mi trabajo y de los acontecimientos recientes, creo que lo entenderás. Como he dicho, la cabina solo tiene un operario cada noche, una tradición que se remonta a cuando éramos un pueblo. Cada semana celebrábamos una reunión privada en nuestro ayuntamiento. A esta reunión asisten todos los empleados actuales de la cabina de peaje y los antiguos que puedan venir. La mayoría de las veces, las reuniones no duran más de 15 minutos. Pero después de la reunión de urgencia que convoqué hace unas semanas, las hemos celebrado todos los días y han durado mucho más. El motivo lo sabrás muy pronto. Supongo que es un buen momento para explicar lo que ocurre en la cabina de peaje y en la carretera en la que se encuentra. Para esto, tendrás que conocer mis reglas. Regla 1. No es necesario atender la cabina durante el día. No ocurren muchas cosas en la caseta cuando sale el sol, pero el encargado de noche, que suelo ser yo, debe estar en la caseta 1 hora antes de la puesta del sol y quedarse 1 hora después de la salida del sol. El empleado de noche no puede abandonar la cabina en ningún momento de su turno por ningún motivo. El transporte no es un problema porque el sheriff o uno de los ayudantes siempre nos lleva a la caseta por la noche y nos devuelve al pueblo por la mañana. Regla 2. No se permite el uso de teléfonos móviles, radio u otros dispositivos electrónicos o de comunicación mientras se atiende la caseta por la noche. Lo único que puede tener un vigilante de la cabina que funcione con electricidad es una linterna. Si se te ocurre traer un dispositivo por accidente, apágalo, guárdalo dentro de la cabina y reza porque no se vuelva a encender solo. Dejarlo fuera de la cabina no es una opción. Si tu dispositivo se enciende dentro de la cabina, lo mejor que puedes hacer es destruirlo. Parece una medida drástica, pero ya he cometido este error antes. Yo duré aproximadamente 1 hora antes de no poder soportar los gritos que salían de mi teléfono y pisotearlo hasta dejarlo en el olvido. No he vuelto a cometer el error de llevármelo. Nunca me han dicho qué son los gritos y otros ruidos, pero sé que asistentes anteriores han oído lo mismo. Regla 3. Por raros que sean, los coches pueden acercarse a la puerta en cualquier momento de la noche. Un rasgo común entre los que acaban en esta carretera por las noches es la confusión. El trabajo del encargado es decidir si se les deja pasar o se les rechaza. El conductor, además de confusión, puede expresar otras emociones. Pueden estar angustiados, enfadados, paranoicos o temerosos. Intenta calmarlos y tranquilizarlos lo mejor que puedas. Una vez que crea que están preparados, simplemente les pediría que paguen su peaje. Se producirá uno de estos 2 resultados. Si el conductor no reacciona de forma notable, te interroga o te da una moneda corriente, debes dejar el brazo de la barrera abajo y darle la espalda. Haz lo que sea necesario para intentar que se vayan. Si te amenazan o intentan pasar de todos modos, puedes hacerles saber que llamarás a la policía, aunque no tengas medios para llamarla. Este escenario es improbable, porque ningún sistema de navegación moderno les llevaría por este camino. Todos los lugareños saben que no deben utilizarlo y sería insólito que un forastero se enterara de su existencia, aunque en ocasiones hemos tenido que lidiar con algunos viajeros perdidos. La mayoría de las veces son obedientes. Sácalos de la carretera lo antes posible y dirígelos hacia la ciudad, donde pueden poner pie a tierra. Por encima de todo, no pueden atravesar la verja. Sin embargo, si les pides que paguen el peaje, otro resultado es posible y, por desgracia, el más habitual. Se darán cuenta de repente, como demostrará su expresión facial. Es como si recordaran algo. Meten lentamente la mano en el bolsillo y sacan una moneda negra.
Saben que tendrán que dártela para pasar. Algunos aceptan amablemente su destino. Otros lloran, pero todos siguen el camino una vez levantado el brazo de la barrera. Doblan la esquina y se marchan para no volver a ser vistos. En mis primeros meses de trabajo aquí, no sabía quiénes eran estas personas. Me pregunté qué era lo que sabían, cómo habían conseguido esas monedas en primer lugar, o qué eran las monedas. Yo solo sabía que debía dejarlo en la cabina para que lo recogiera el siguiente turno. Así fue hasta que una mañana, al llegar a casa, vi por casualidad las noticias locales. Hablaron de un hombre que había muerto en un accidente de coche la noche anterior y mostraron una foto de su cara, un rostro que había visto solo unas horas antes. Desconcertado y asustado mientras me preguntaba a dónde estaba y qué pasaba. Cuando le pedí el peaje, se quedó inmóvil. Se metió lentamente la mano temblorosa en el bolsillo del abrigo y sacó una moneda negra antes de depositarla en el mío. Agarró el volante y miró hacia adelante, sabiendo que tenía que pasar y doblar la esquina. Sabía exactamente a dónde iba. Aquella mañana, sentado en la sala de mi casa, relatando los acontecimientos de las últimas horas, me di cuenta de que yo había sido la última persona que había visto a aquel hombre. Ya estaba muerto, solo de paso. Al igual que las docenas que había visto antes y las innumerables más que sabía que vería. Fue el momento en que me di cuenta que la carretera era una especie de camino hacia algún lugar más allá. En cuanto a esta regla, no creo que nadie haya impedido nunca a los muertos pasar cuando ha llegado su hora. No creo que nadie pudiera hacerlo nunca. Es algo tan surrealista que, en algún momento, lo único que puedes hacer es dejar que el piloto automático tome el control y continuar con tus tareas como te han dicho. Pero en cuanto a dejar pasar a los vivos, bueno, me temo que ya se ha hecho antes. Hace unas décadas, un visitante de fuera pasaba por la ciudad. Por aquel entonces, no tenía un teléfono que le diera indicaciones, así que tenía que guiarse por un mapa. Incluso con un mapa, estoy seguro de que no conocía la carretera porque nunca se puso en ningún mapa. Mi mejor suposición es que lo vio por casualidad y pensó que podría ser una especie de atajo. Cuando se acercó a la puerta, el empleado de la cabina de peaje, por supuesto, lo rechazó, pero él no aceptó un no por respuesta. El hombre se puso violento con el empleado, empujándolo y levantando él mismo el brazo antes de pasar. Esto no había ocurrido antes, al menos que recordaran los antiguos encargados de la cabina que aún vivían. Nadie estaba seguro de lo que ocurría a continuación. Por aquel entonces, solo conocían las normas, no las consecuencias. Pero no tuvieron que esperar mucho para averiguarlo. A la noche siguiente, el mismo hombre se presentó en la cabina con el mismo coche. Cuando le pidieron el peaje, esta vez presentó una moneda negra. Parecía haber perdido la memoria de la noche anterior. Solo sabía que tenía que pasar, pero no por qué. Esto ha continuado cada noche durante las últimas décadas. Cada noche se acerca, confundido sobre por qué está aquí y necesita pasar y olvidándose cada vez. Cada noche nos da una moneda. Cada vez que pasa se adentra en el bosque y no se le ve hasta la noche siguiente. Nunca envejece y su aspecto nunca cambia. A veces dice exactamente lo mismo que la noche anterior. Otras veces expresa la sensación de haber estado aquí antes y de que todo le resulta familiar, como si a veces lo recordara. Su destino es uno que no desearía ni a mis peores enemigos. Muerto, pero sin poder seguir adelante y sin recordar nunca por qué estás ahí, viviendo el mismo momento noche tras noche hasta quién sabe cuándo. Su historia me recuerda la importancia de nuestro trabajo aquí, pero no es la única. Regla 4. En algún momento aleatorio de la noche puede oír algo que se mueve entre los árboles, algo grande. A veces emerge del bosque, otras se acerca por la carretera. Intentan no tener miedo. No se te va a hacer ningún daño, sino todo lo contrario. Sin embargo, entiendo que resulte difícil de creer. En cualquier caso,
Tienes que levantar el brazo y dejarlos pasar. Recuerdo la primera vez que los vi. Pude oír un clop en algún lugar del camino, que se acercaba a la cabina como el galope de un caballo. Me puse en pie y cogí la linterna, intrigado. Recuerdo que esperaba que no fuera el caballo de alguien. Nunca me habían dicho qué hacer en ese caso. Cuando apunté la linterna hacia la carretera, casi me da un infarto ante el espectáculo que tenía adelante. Un alce macho se acercaba a paso ligero. Por supuesto, me habían advertido de ello, pero los detalles que me dieron eran vagos. Lo único que me dijeron fue que un alce podría acercarse a la verja y que yo debía dejarlo pasar. No me habían dicho nunca que esa cosa mide unos 3 o 4 metros por encima del hombro, ni que su pelaje es tan oscuro que no podrías verlo sin la linterna, salvo por la enorme cornamenta, que en contraste es blanca como la nieve. La única otra parte de su cuerpo claramente visible desde lejos eran los ojos, que brillaban con una pequeña mota de luz blanca, resplandeciente en la oscuridad. Grité y me retiré a mi caseta, tratando de salir corriendo hacia la noche y abandonar mi puesto. Afortunadamente, el alce aminoró el paso y acabó deteniéndose delante del brazo de la barrera. Esto me tranquilizó y la levanté lentamente, observando cómo el alce se acercaba para pasar. Al hacerlo, me fijé en el ronzal y las riendas que llevaba en la cabeza. Lo seguí, solo para encontrarme con otro par de ojos idénticos a los del alce que se alzaban sobre mí. Volví a gritar, pero contuve el volumen cuando me di cuenta de que quienquiera que fuera o lo que fuera que estaba encima del alce estaba estableciendo contacto visual conmigo al pasar. La figura era oscura, incluso más oscura que el alce sobre el que cabalgaba. Algo parecido a una sombra. Al igual que todos los que iban en sus coches, se alejaron por la carretera, más allá de la curva, y se perdieron de vista. Tuve que sentarme durante media hora antes de dejar de temblar. Ni qué decir tiene que no me hizo mucha gracia que omitieran esos detalles. Solo después de mi turno y de expresar mi frustración, me contaron más cosas. Por lo visto, este cazador y su alce llevan mucho tiempo por aquí. Tanto tiempo que ningún asistente vivo hoy puede recordar una época sin ellos. Algunos creen que lleva aquí un par de cientos de años, o más, posiblemente tanto como el extraño camino y la caseta. Lo que sí sabemos es que no están atados a la carretera como los demás. En nuestro ayuntamiento poseemos un relato escrito del cazador y su montura atravesando el pueblo en plena noche, allá por 1919. A día de hoy, algunos residentes han visto al alce mientras conducen de noche. Quizá te preguntes por qué me refiero a la figura del lomo del alce como el cazador. Así es como lo llamamos los asistentes. De vez en cuando, él y su alce llegan a la caseta arrastrando un cadáver tras de sí. Y cuando digo cadáver, no me refiero a un animal, ni siquiera a un ser humano. Me refiero a abominaciones salidas de tus pesadillas más salvajes. Cosas que te producen escalofríos y ganas de vomitar al mismo tiempo. Cosas de las que esperarías que se hablara en un texto religioso cuando llegue el fin de los días. El cazador arrastra estas cosas por la carretera y por la curva. No puedo estar seguro de nada, pero si me preguntas, se los está llevando a una especie de otra vida o inframundo. Quizás sea el mismo lugar al que van los muertos cuando toman la curva, o quizá en algún lugar de la carretera haya un camino hacia muchos lugares distintos. No podría decírtelo. Lo que yo creo, como los demás asistentes y cualquiera que conozca al cazador y a sus alces, es que están aquí para protegernos. Sean lo que sean las cosas que se lleva con él, se supone que no deberían estar aquí en primer lugar, y él solo está aquí para arreglar las cosas. Ahora es cuando llegamos al punto por lo que te estoy contando todo esto. Antes he explicado que a la gente de mi pueblo le gusta mantener estas cosas en secreto, y en su mayor parte estoy de acuerdo. No me gusta airear nuestros asuntos al mundo exterior. Es una atención que no necesitamos. Por desgracia, creo que esta vez no tenemos elección. Empezó hace un par de semanas,
durante uno de mis turnos en la caseta. Todo iba bien en su mayor parte. Aquella noche no pasó ningún muerto nuevo, ni lo intentó ningún vivo. El único cliente que tuve fue nuestro cliente habitual, el pobre bastardo, confuso como siempre. Después de él, estuvo tranquilo durante unas horas, hasta que volví a oír un lento clop que bajaba por la carretera. En estos días ya no tengo miedo. He visto al cazador y a su alce suficientes veces como para no temer a ninguno de los dos, y como ya he dicho, he llegado a respetarlos por las cosas que se llevan de este mundo. Lo único que suelo temer es la visión de lo que sea que están arrastrando. Aquella noche no fue una excepción. Se acercaron a la verja y se detuvieron ante ella. Antes de moverme para levantar el brazo de la barrera, iluminé con mi linterna la cuerda que llevaban detrás y la espantosa cosa que llevaban atada. El extremo de la cuerda estaba atado con un nudo alrededor de un enorme par de pezuñas hendidas. Unas pezuñas que pertenecían a lo que parecía la mitad inferior de algún tipo de ciervo. Al acercarme al cuerpo con la linterna, descubrí rápidamente que no se trataba de un gamo macizo. Las piernas recordaban una, pero la parte superior del cuerpo era la de un hombre. Un hombre vestido con traje de payaso a rayas rojas y azules. Las mangas estaban destrozadas a la altura de las muñecas y de ellas sobresalían unas manos largas y ennegrecidas, con garras en lugar de dedos. La cabeza era con mucho la parte más grotesca. Su nariz y su boca, como el resto de la cabeza, estaban cubiertos de piel como la de un hombre pálido, pero su forma era la de un ciervo. De su boca entreabierta goteaba sangre. Las orejas eran similares, del mismo color pálido y textura que las de un hombre, pero con la forma de las de un ciervo. Era como si alguien hubiera cogido unas orejas humanas y las hubiera estirado, morfándolas para adaptarlas a la repugnante forma que deseaba. Encima había un sombrero de bufón rojo y azul y un par de cuernos que brotaban por encima de ellos. Me quedé paralizado por un momento al ver la totalidad de aquella bestia, pero me reanimé cuando me recordé a mí mismo que tenía un trabajo que hacer y que más me valía hacerlo si no quería seguir viendo a aquella cosa. Me acerqué al brazo de la barrera y lo levanté. El alce reanudó su trote hacia adelante por el camino y pasó junto a la verja. Cuando pasaron junto a mí, no pude evitar mirar al monstruo de ciervo payaso que arrastraban detrás. Un reguero de sangre seguía el camino tras de él. Justo antes de que pasara completamente junto a la cabina, le iluminé la cara con la linterna para echarle un último vistazo. Sus párpados se abrieron de golpe, revelando los ojos negros y marrones que había debajo. Entonces abrió la boca y dejó escapar un fuerte balido lleno de dolor antes de inclinarse y arañar el nudo que le sujetaban las pezuñas. En solo unos segundos se cortaron las cuerdas y la bestia intentó ponerse en pie. Sin embargo, no llegó muy lejos en su intento inicial, porque el alce macho que tenía delante le golpeó la cabeza con una potente patada. Otra salpicadura de sangre salió de la boca del payaso, junto con uno de sus dientes mientras caía de espaldas al suelo, aparentemente noqueado por un momento. Mientras se recuperaba, el cazador dio la vuelta al alce para mirarlo de frente. Salí corriendo de la caseta y me escondí detrás de un árbol a un lado de la carretera, pero no perdí de vista la pelea. El aire salió disparado de las fosas nasales del alce, que empezó a gruñir. Sus gruñidos eran más fuertes y profundos que los balidos del ciervo payaso. Sentía vibrar mi pecho con cada potente gruñido. Finalmente, el payaso se puso en pie y miró fijamente al cazador y al alce, dejando escapar unos cuantos balidos más, como para desafiarlos. A su altura, esta cosa era más alta que el alce, aunque era evidente que este era mucho más grande y pesado en conjunto. El alce bajó la cabeza y lo embistió. Antes de que conectara, la cosa payaso intentó arañar al cazador por la espalda, pero fracasó.
Fue levantado del suelo por la cornamenta del alce y conducido a través de una hilera de árboles que se desplomaron sobre él. El alce retrocedió un paso y se giró, lo que permitió al cazador lanzar una nueva cuerda alrededor de la cabeza del payaso. El alce cargó contra el cazador que sujetaba la nueva cuerda. Empezaron a arrastrar al payaso por el cuello, supongo que con la esperanza de que esta vez por fin consiguieran doblar la curva. Por desgracia, seguía consciente y volvió a cortar la cuerda con sus garras. El payaso no perdió el tiempo. Se apresuró sobre sus pezuñas y se encaminó hacia el bosque. El cazador guió a su alce. En solo un instante, ambos se perdieron de vista. Solo me di cuenta de mi respiración agitada cuando todo volvió a la calma. Tardé 1 hora en armarme de valor para abandonar la arboleda y volver a mi caseta. Cuando lo hice, me fijé en el diente del payaso tirado en el camino y lo recogí. Afortunadamente para mí, el resto de mi turno transcurrió sin incidentes. Por desgracia, el cazador nunca regresó con el payaso. Cuando el sheriff me recogió al amanecer, le dije que se diera prisa en ir al ayuntamiento para celebrar una reunión de emergencia. Durante el trayecto, me puse en contacto con todos los demás y les dije que llegaran lo antes posible. En la reunión, presenté el diente y me di cuenta de lo que acababa de presenciar. Había una mezcla de emociones. Ninguno de los demás asistentes había visto antes escapar algo del cazador y ninguno sabía lo que significaba. La acción acordada fue esperar al menos 1 semana. No es habitual no ver al cazador y su alce durante más de 1 semana, así que supusimos que atraparía al payaso en los 2 días siguientes y todo se arreglaría. Me hubiera gustado que así fuera. Un día después, apareció un video en internet procedente del pueblo de al lado. Mostraba un par de astas de ciervo que sobresalían por encima de las copas de los árboles, mientras el hombre que grababa conducía. Unos días después, otro video. Este fue grabado por una mujer que despertó en mitad de la noche al oír las risas en el exterior. A mitad del video, puedes ver la cornamenta fuera de la ventana de un segundo piso. La mujer que grababa no se dio cuenta, pero los comentaristas del video sí. La semana pasada, alguien de la otra punta del estado subió una foto granulada de un alce negro en una colina, en un claro entre los árboles, muy lejos en la distancia. Estos videos son solo los que yo he visto. Ahora puedes ver por qué celebramos reuniones todas las semanas. Se ve que tampoco éramos los únicos en estado de pánico. Empezaron a aparecer forasteros por el pueblo y no de los que están de paso. Hacen todo lo posible por encajar, pero sobresalen como un pulgar dolorido. Lo que los delata es cuando aparecen en nuestros bares y comedores, entablando conversación antes de preguntar a la gente qué han visto por aquí últimamente, preguntando por la caseta y la extraña carretera. Desde hace 1 semana más o menos, han dejado de esforzarse por tanto ocultarlo. Los todoterrenos negros del gobierno han estado abarrotando las plazas de aparcamiento del centro. Guardamos el diente en el ayuntamiento junto con todos los demás documentos y registros que teníamos sobre la caseta. Y ahora todo ha desaparecido. Está claro que lo que ocurrió aquella noche no debía ocurrir, y no fuimos los únicos que nos dimos cuenta. Yo no trabajé anoche, pero el empleado que sí lo hizo tenía mucho que contarnos esta mañana en nuestra reunión. Los federales condujeron hasta la caseta y echaron un vistazo. Les rogó que no pasaran, pero en respuesta le dijeron que ya sabían por qué no debían hacerlo, algo que no esperábamos. Es solo cuestión de tiempo que vengan por mí. Supongo que les contaré la verdad cuando llegue el momento. Por mucho que nos guste mantenerlo en secreto en nuestra ciudad, el genio ha salido de la botella. Pensé que al menos se los diría a todos ustedes antes que a los federales. Cada uno de ustedes debe de saber lo que hay allí fuera. En cuanto a mí, seguiré vigilando la cabina por la noche. Ceñirme a mis obligaciones es todo lo que puedo hacer. Aún así, me mantendré al tanto de todas las novedades que pueda. Solo puedo hacer conjeturas
basándome en todos los posts de internet que he visto. Pero parece que el payaso sigue en movimiento y nuestro cazador está muy cerca. Solo me queda rezar para que lo atrape pronto. Mientras tanto, si oyes risas extrañas en tu patio trasero por la noche, no salgas. Quédate adentro. Aún no sabemos qué es lo que te puede hacer. Acérquense valientes que han terminado la narración. La noche apenas comienza. En Más Terror MX, lo desconocido es nuestra especialidad. Hemos explorado lo más profundo de la oscuridad y nos hemos enfrentado a criaturas que desafían toda lógica. ¿Creen que lo han visto todo? Pues esperen con ansias a lo que está por venir. Ahora que han sido testigos de una de estas historias que hielan la sangre, ¿se atreverán a descubrir qué otras abominaciones acechan entre las sombras? ¿Qué secretos esconden los rincones más recónditos de este mundo? Suscríbete a nuestro canal, comparte este video con tus amigos más valientes y déjanos saber tu reacción en los comentarios. Quizá has tenido una experiencia similar. ¿Sabes de alguna otra entidad que acecha en la oscuridad? Prepárate, porque lo mejor está por llegar. Juntos exploraremos lo desconocido y descubriremos los misterios que se esconden en la noche. Que la oscuridad te guíe, pero no te consuma. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.